Pues bien, estamos aquí con Carlos Diego Arenas. Es maestro en filosofía que se ha interesado en el estudio de Duns Scoto, del cual nos va a hablar el día de hoy. Carlos, me gustaría empezar preguntándote, pues, ¿quién es Duns Scoto? No, Diego no. Duns Scoto. ¿Quién soy? Bueno, yo no importa quién sea yo. Y tampoco importa mucho quién sea Duns Scoto realmente, porque realmente no se saben muchas cosas. Lo único que puedo decir es que quien no lo conozca, él fue fraile franciscano, vivió a finales del siglo XIII y murió a principios del siglo XIV. Murió muy joven, alrededor de 42 años. Y ya, eso es lo único que puedo decir de su vida. Fuera de eso, todas son conjeturas, etc. Lo que sí puedo decirte, aparte de datos vitales que no tenemos, es quién es él en la historia de las ideas y en la historia del pensamiento. Yo lo defino como el hombre de paja de la historia de la filosofía. ¿Por qué el hombre de paja? Porque todo mundo lo utiliza como pretexto para atacar algo más aparte de él. Sobre todo la modernidad. Muchos lo consideran a él el protopadre de la modernidad. Y a quienes me refiero con algunos. Actualmente el movimiento filosófico, o más bien teológico más importante, que lo considera como enemigo de la fe, como enemigo de la ortodoxia, es un movimiento teológico inglés que se llama ortodoxia radical. Tiene dos representantes muy grandes, que es John Milbank y Catherine Pickstock. Básicamente lo que ellos dicen es que Duns Scoto, con su contenido filosófico, del cual hablaremos enseguida, convierte la cultura cristiana en una amalgama de conceptos que van perdiendo sentido poco a poco. Y entonces se está transformando para ellos a la sociedad basada en la liturgia en una sociedad totalmente laica. Esto es el movimiento más importante que en la actualidad lo toma como hombre de paja. Otro movimiento que es mucho más famoso y que tal vez la gente que tenga algo de relación con la teología puede conocer es el movimiento de la Nouvelle Théologie o del Ressourcement. Tiene como representantes más insignes a Hans von Balthasar, a Yves Congar, a Henri Lubac, etc. Ellos toman a Duns Scoto y dicen que él destruye la sociedad litúrgica, él destruye la vida cristiana tal y como debería ser, tal y como era en el medievo, en una unión de la sociedad y su gobierno muy estrecha, una relación del ser humano con Dios muy estrecha, una relación de los conceptos con la realidad muy estrecha. Esto para hablar de los detractores, que son los que tienen una voz, digamos, con más alcance. Hay otros quienes lo han tomado positivamente, pero aún así lo toman como, pues de nuevo, como el hombre de paja, como el arquetipo a partir del cual podemos o pueden ellos argumentar su propia posición. ¿Quiénes son los más recientes filósofos muy conocidos que han tomado la figura de Duns Scoto en ese sentido? Gilles Deleuze, Heidegger, y más importantemente, quien me voy a centrar de inmediato, es Hannah Arendt. El último libro de Hannah Arendt, The Life of the Mind, prácticamente una cuarta parte de ese libro está dedicada a Scoto. Ella tiene una visión positiva de Scoto y ella habla de Scoto como el originador del concepto moderno de libertad, del cual hablaremos después. Gilles Deleuze toma de él su concepto unívoco del ser, y Heidegger desarrolla algunos otros conceptos de su lógica. En general, Duns Scoto se ha usado como lo vengo mencionando, como arquetipo de lo que se quiere argumentar. Se quiere encontrar en él el origen de cualquier cosa, el origen de la modernidad, el origen del nominalismo, el origen del absolutismo en materia política, el origen del liberalismo, el origen del liberalismo en sentido político y en sentido ético, el origen del individualismo moderno, etc. Lo cierto es que
yo no me atrevería a decir que estas posiciones son correctas o incorrectas, solo que carecen de algo, y es dirigirse a la figura de Duns Scoto directamente para ver si sus afirmaciones son verdaderas o no, son reales o no. Esa me parece que es la utilidad de estudiar filósofos de la antigüedad, filósofos medievales, filósofos de siglos anteriores, y en especial, que es mi caso, que ese es el verdadero interés por el cual estudiar a Duns Scoto. Ahora bien, el pensamiento de Duns Scoto es muy amplio, por eso requiere de un estudio especializado, requiere de centrarse en su pensamiento y en su figura atenta y seriamente. No es lo mismo leer un manual de historia de la filosofía, que también tiene prejuicios contra Duns Scoto, y después trasplantar esos prejuicios a tu propia obra. No es lo mismo eso que dirigirse a la obra misma, que requiere, de nuevo, como lo dije, mucho estudio. Su obra, que mencionaré después cuáles son sus libros, es muy vasta, tal vez tan vasta como la de Tomás de Aquino, pero el problema es que esta obra es muy difícil de conseguir, está escrita en un latín muy difícil, y es muy dispersa. Él nunca escribió obras publicables. Entonces, cuando nos enfrentamos a su obra, nos estamos enfrentando a notas de sus alumnos. Entonces, esa es una parte de la dificultad de dirigirse al estudio de Duns Scoto. En términos teológicos, pues también tenemos que enfrentarnos a muchos prejuicios que el mismo cristianismo tiene con respecto a la figura de Duns Scoto. En la Iglesia Católica en particular, fuera de las figuras papales de Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, quienes hablaron más bien de Duns Scoto en encíclicas o en audiencias, la figura de Duns Scoto en la Iglesia Católica es prácticamente negativa. Fuera de su círculo franciscano, hay muchos franciscanos que se dedican al estudio de Duns Scoto, pero son como una pequeña sectita de franciscanos que se dedican a ese estudio. No tiene pues la misma fortuna, y no tuvo nunca la misma fortuna que Tomás de Aquino, porque nunca tuvo apoyo. Su filosofía nunca fue la filosofía oficial de una orden, nunca fue la filosofía oficial pues de la Iglesia misma. Esto con respecto a la Iglesia Católica. Con respecto a la Iglesia Anglicana, por ejemplo, ya mencioné el movimiento de la ortodoxia radical, que es la visión de Duns Scoto es negativa, y otros movimientos teológicos como la ortodoxia en general o el luteranismo tampoco tienen una visión muy positiva en general. Evidentemente hay figuras individuales que sí se interesan por Duns Scoto, pero en general la visión de Duns Scoto es negativa frente a otras figuras teológicas como Tomás de Aquino, Lutero mismo, etc. Entonces, esto con respecto a la teología, con respecto a la filosofía, y ya para adentrarnos a los temas que nos interesan. En filosofía, todos sus temas están muy imbricados entre sí. Aún más tal vez que Tomás de Aquino, sus presupuestos epistemológicos, metafísicos, lógicos, etcétera, entran en juego dentro de toda su obra. Es muy difícil comprender la obra de Duns Scoto si no se adentra uno en su lógica, o por lo menos en los principios de su metafísica. Yo personalmente me dedico a estudiar el pensamiento ético y político. También ahí se encuentran muchos comentaristas que realizan caricaturas de la obra de Duns Scoto precisamente porque carecen de este conocimiento previo. Creen que pueden dirigirse a los textos y enfrentarse a ellos sin preparación alguna. Pero bueno, en general, los temas en los que podemos, o las esferas filosóficas en las que podemos abarcar su pensamiento, es en primer lugar la epistemología, en segundo lugar la ontología o la metafísica, en tercer lugar la lógica y en cuarto lugar la ética.
Serían los temas filosóficos más importantes que se encuentran dentro de la obra de Duns Scotus. Aprovechando esto que señalabas de los distintos aspectos de su filosofía, quisiera que nos platicaras algo, por favor, de su epistemología. Sí, precisamente es el mejor lugar con el cual empezar una exposición sucinta como esta de la filosofía de Duns Scotus, sucinta e incompleta, evidentemente. Es la estrategia que toma una gran escotista, Mervyn Ingham. Ella tiene muchísimos libros sobre Duns Scotus, algunos de los cuales son los más conocidos y los más utilizados en la investigación sobre Duns Scotus, o sobre filosofía medieval en general, o sobre filosofía franciscana. Ella tiene una introducción a Duns Scotus, y en esa introducción comienza precisamente con la epistemología. Esto tiene una importancia capital, porque algo que no mencioné en la pregunta anterior, pero que nos puede servir para introducir esta, es que Duns Scotus está reaccionando contra una naciente corriente filosófica en su tiempo, que es el aristotelismo radical. Algunos ya saben, o los que no sepan, las obras de Aristóteles se perdieron durante los primeros siglos de la Edad Media, solo se poseían algunas pocas, y durante el siglo XIII se empezaron a recuperar algunas de las obras, y pues se volvió la gran sensación en todas las universidades de Europa, especialmente en la Universidad de París, que era la universidad más importante. El problema con el aristotelismo radical, al cual se asociaba curiosamente a Tomás de Aquino, aunque no era precisamente aristotélico radical, era que ellos negaban muchos aspectos filosóficos que en su tiempo se consideraban esenciales del cristianismo. Uno de los cuales es la importancia del individuo humano, y de las cosas individuales, no solo del ser humano, sino el problema teológico es: si Dios tiene conocimiento de todo, entonces también tiene conocimiento de las cosas individuales, no solo de conceptos universales. Tal vez conozcamos más cercanamente a la escolástica por el conocimiento de la epistemología aristotélico-tomista, la cual nos dice que solo podemos tener conocimiento de lo universal, es decir, de conceptos, pero no podemos tener conocimiento de lo individual. Lo individual lo conocemos de manera mediada por los conceptos. Entonces, Duns Scotus está reaccionando contra esta tradición y nos está diciendo que sí, el conocimiento conceptual, abstracto, universal, es muy importante. En realidad es el conocimiento científico verdadero, es el conocimiento comprobable, es el conocimiento a través del cual podemos comunicarnos con los demás, podemos comunicar nuestro conocimiento a los demás. Pero si está presente el problema del individuo, que va a estar presente también en su metafísica, ¿cómo podemos conciliar esta reacción contra el aristotelismo radical, que afirmaba que no podíamos tener acceso a lo individual? ¿Cómo poder conciliar esto con un pensamiento que utiliza conceptos aristotélicos, como lo hace Duns Scotus? Él toma conceptos aristotélicos y los transforma. Él introduce además del conocimiento abstractivo, el conocimiento intuitivo. La intuición como potencia cognitiva no es algo nuevo de Duns Scotus. Muchos pensadores antiguos, medievales, anteriores a Duns Scotus habían hablado de la intuición, pero él le da un cariz diferente. La teoría de la cual extrae la intuición es del pensamiento de San Agustín. Pero para San Agustín la intuición era la posibilidad cognitiva de acceso a la iluminación divina. No era una potencia para poder acceder a la realidad física o a la realidad mundana. En cambio, para Duns Scotus sí. Es la posibilidad de poder acceder, de manera contraria a lo que afirma el abstraccionismo, de poder acceder al conocimiento de los individuos, de poder acceder al conocimiento de lo individual. Esto, en primer lugar, en el plano epistemológico, solo tiene importancia, insisto, en este plano, en una teoría del conocimiento, digamos, general. Cuando él discute su teoría del conocimiento, se refiere a la cognición de objetos físicos.
Y nos dice, por medio de la abstracción puedo saber, como nos dice la epistemología aristotélico-tomista, que este cráneo es un cráneo porque tengo el concepto universal de cráneo y ciertas, digamos, la impresión sensible que me deja ver este objeto me dice que es un cráneo. Transformo las impresiones físicas en este concepto, ¿no? Y lo asocio con él. Pero nos dice el problema es que cómo te diste cuenta, en primer lugar, de que había algo ahí. No un cráneo, algo. A eso le llama intuición. Puedo tener acceso al individuo. Y no solo es un acceso sensible, es un acceso cognitivo. De nuevo, como ya lo mencioné, tendrá esta importancia en las otras esferas. Y digamos, junto con las otras esferas se armará el argumento de por qué es importante afirmar la existencia de la intuición. Pero antes de llegar a esos puntos, podría adelantar que esta teoría de la intuición tuvo mucha importancia para Heidegger. La disertación doctoral de Heidegger fue precisamente sobre Duns Scotus y uno de los conceptos importantes que trata es el de la intuición. De cierta manera, la ontología de Heidegger trabaja, uno de los conceptos que trabaja es este concepto de la intuición, cómo puedo tener acceso a las cosas individuales. Evidentemente, Duns Scotus no está pensando en la fenomenología, no está pensando en estas teorías contemporáneas para nada, ¿no? Él está inserto en un ambiente cultural y un ambiente filosófico eminentemente aristotélico y solo está reaccionando contra él. Entonces, pues, digamos, ese es el concepto clave, el concepto nuclear de la epistemología escotista. Evidentemente podremos hablar de muchas cosas más, pero eso es en lo que podríamos resumirla. Como una tercera pregunta, quisiera que nos pudieras explicar un poco de su metafísica. Uh-huh. La metafísica de Duns Scotus es el punto central sobre el que se enfocan los detractores de Duns Scotus. Para ellos es el origen de todo el mal. Es el origen de lo que habíamos hablado al comienzo de que usan a Duns Scotus para decir que él fue el destructor de la vida teocéntrica, teocrática, medieval. Que él fue el destructor de todo este orden en donde Dios estaba en primer lugar. Curiosamente, para Duns Scotus, como para supongo que para cualquier buen fraile franciscano, Dios está en primer lugar, él jamás lo niega. Pero en donde encuentran problemas estos detractores es en su concepto de ser. A diferencia de Tomás de Aquino, para quien el concepto de ser era un concepto analógico, es decir, así como Dios tiene ser, nosotros tenemos ser, de la misma manera en que el sol tiene luz y estas lamparitas tienen luz. Es decir, son luz, pero la de Dios es infinita y esta es una pequeñita luz. Así el ser de Dios es gigante y el ser de cada una de estas cosas es pequeñito. Para Duns Scotus el problema de ese tipo de afirmaciones es que está confundiendo los órdenes epistemológico y metafísico. El orden, en un orden ontológico, en un orden metafísico podría hablarse de analogía. Es decir, sí podemos hablar que nuestro acceso al concepto de ser es multiforme y podremos comparar diferentes tipos de seres y establecer analogías entre ellos. Pero en el ámbito ontológico no puede hablarse de la misma manera. Y especialmente si lo conectamos con el tema de la intuición que acabamos de ver en la epistemología. También a diferencia de Tomás de Aquino, el primer concepto o nuestro primer acceso a la realidad no es a través de la acuidad o a través de la esencia de las cosas individuales, sino es a través del concepto de ser. Otro concepto importante que para Heidegger en su adopción de la teoría escotista. Dice Duns Scotus, lo primero que conocemos es el concepto de ser. Es decir, no conocemos realmente primero las cosas en su individualidad, sino el concepto de ser. Y así como podemos, así como conocemos el ser, no la esencia, es decir, no la definición de este cráneo, sino que este cráneo está aquí y existe.
Así también podemos conocer que Dios existe, aunque no sepamos qué es. Él llama entonces al concepto de ser unívoco. Es decir, tenemos un solo uso y una sola realidad del concepto de ser. Ahora bien, esta univocidad no debe confundirse con una univocidad omniabarcante que haga del universo una mónada o que haga del universo un universo cerrado como Parménides. Este concepto unívoco de ser no se refiere a una realidad homogénea, sino al uso que nosotros hacemos de ese concepto. También, como lo mencioné, estos detractores de Duns Scotus le achacan que él pone la epistemología en primer lugar. Para Duns Scotus, hablar de ontología requiere de hablar primero de nuestro acceso a la realidad. Entonces, si nuestro acceso a la realidad es a partir de nuestro uso del concepto de ser, y nuestro uso del concepto de ser es analógico, entonces el ser, como está presente en la realidad, es analógico. Por lo menos es lo que él afirma. Su filosofía no es nominalista, por lo tanto es realista. Se le denomina un realista moderado. Entonces, pues, nuestro concepto de ser es unívoco. A partir de él podemos conocer cualquier cosa, incluso a Dios. Y tiene conexión, como ya lo había mencionado, con la facultad, con la potencia cognitiva de la intuición. Vemos intuición de que las cosas están ahí. De nuevo, no confundir con fenomenología, no confundir con desarrollos que son de siglos después. Pero se encuentra ahí la raíz de mucho pensamiento posterior, de muchas tradiciones de pensamiento moderno y contemporáneo. Eso es innegable. Pero de ahí a decirnos que es el origen del mal, como lo dice la ortodoxia radical o como lo dicen los teólogos de la nueva teología, de la Nouvelle Théologie, pues es un salto extremo. Bien, pues regresemos al tema filosófico. El ser es unívoco. El ser es unívoco y por lo tanto podemos conocer toda la realidad. Él exalta tanto la facultad cognitiva humana que nos dice que podemos conocer cualquier cosa. Podemos conocer a Dios. Ahora bien, esto no significa que podemos conocer a Dios en esta vida. No olvidemos que estamos hablando de un medieval. Él no está afirmando cosas como Hegel. Podemos tener un conocimiento absoluto de la realidad. Él, dentro de la metafísica, voy a hablar un poco de su antropología. Él considera que el ser humano, como lo afirmaría cualquier medieval cristiano, está en un estado de caída, es un estado de pecado. No estamos viviendo nuestra naturaleza tal y como es, la estamos viviendo de manera imperfecta. Nuestra naturaleza perfecta, como se vivió en el paraíso, sí tenía acceso directo a la esencia divina. No al conocimiento total de la esencia divina, pero sí al acceso intuitivo. Y aquí es la importancia de la intuición. Porque podemos tener conocimiento de las cosas sin comprenderlas totalmente en términos conceptuales. En nuestro estado natural, pues en el estado del paraíso, teníamos acceso a toda la realidad, incluido Dios, pero en nuestro estado caído, en nuestro estado de pecado, tenemos muchos problemas para poder acceder a la realidad. Pero aún así, afirma Duns Scotus, si no existiera un concepto unívoco de ser, entonces tendríamos que tener 2 conceptos de ser, o 3 conceptos de ser, o 4 conceptos de ser, o el número que sea. Número que además estaría injustificado filosóficamente, sería un número al azar. Por lo tanto, no tendríamos acceso al conocimiento, ni en el estado natural, ni en el estado, él lo llama el estado del homo viator, del hombre que camina, del hombre que está caminando en este mundo. Ninguno de estos 2 hombres tendría acceso a conocimiento alguno, o tendría acceso al conocimiento de ciertas cosas, pero otras cosas le quedarían ajenas, etc. Lo que está haciendo Duns Scotus, y en esto le doy la razón a la ortodoxia radical, a los detractores de Duns Scotus, es que le está poniendo al intelecto humano en el centro de la realidad.
de ahí a afirmar lo que ellos afirman, pues como ya lo he dicho, es demasiado. Pero él está poniendo al intelecto humano en el centro de la realidad. Todo puede pasar por el intelecto humano y todo puede ser conocido por el intelecto humano. Es por eso que afirma de nuevo la univocidad del ser. Y en realidad ese es el concepto central de su metafísica. Con respecto a otros temas de antropología, que ya me desvié un poquito de que había dicho que iba a hablar de la antropología. Para Duns Scotus, como mencioné anteriormente, la epistemología, podemos tener acceso a lo individual. Ahora bien, podemos tener acceso a lo individual incluso en nosotros mismos. El ser humano no es un concepto universal de humanidad. Bajo un concepto completamente universal de humanidad, entonces cada uno de nosotros aparece como meros accidentes. Cada uno de nosotros es algo desechable. Podríamos volver a aparecer en el mundo, podríamos ser reemplazados por alguien más. Simplemente porque lo que importa es el concepto universal. Nos dice Duns Scotus, también importa el concepto, entre comillas, el concepto individual, el concepto en el sentido de concepción individual. Así como podemos tener acceso a las cosas individuales, así también podemos tener acceso a nosotros mismos como individuos. El ser humano, aparte de ser alma y cuerpo, es un individuo. Lo llaman los seguidores posteriores de Duns Scotus, lo llaman la equeidad. Viene de la palabra latina ec, que es esto, la estoidad. Somos esto, somos algo que es individual. Esta noción del ser humano como realmente individual, como se puede ver fácilmente para quienes tienen una concepción del ser humano como alguien que naturalmente es gregario, que naturalmente es comunitario, pues le va a sonar a que él está afirmando, como los liberales que aparecemos en el mundo como individuos escindidos. Esto no es así, lo veremos si hablamos de la ética, lo veremos ahí. Él no está diciendo eso, él está diciendo que incluso dentro de la comunidad, incluso dentro de una vida comunitaria, nosotros tenemos importancia individual. Nosotros somos individuos antes que un concepto universal. Tampoco está afirmando lo mismo que hará Ockham posteriormente, cuando dirá que solo existe lo individual y no existe el concepto universal. Para Scotus sí existe el concepto universal, pero también existe esta otra cosa, que es el individuo. Entonces podemos ver la utilidad del concepto unívoco de ser para tener acceso epistemológico y ontológico a lo individual. Van a decir los detractores de Duns Scotus, es que él pone todo el ser como un horizonte plano y nada se distingue, todo es lo mismo, todo se confunde. Bueno, podemos ver que en el conocimiento del ser humano no es así. En la antropología escotista no parece que las cosas se confundan, más bien parece que las cosas se confunden con el concepto universal. Si nos quedamos en un plano puramente abstractivo del conocimiento del ser humano. Aquí no, aquí el individuo tiene importancia. ¿Por qué tiene importancia? Me meto en otros temas para indicar cuál es la importancia del concepto de individuación, del principio de individuación en Duns Scotus. Él trata estos problemas y muchos de esos problemas en conexión con temas teológicos, específicamente con temas del arrepentimiento, de la voluntad y de la libertad individual, etc. Para Duns Scotus es importante afirmar que somos individuos, porque si no fuera así, la responsabilidad de nuestra propia libertad o de nuestra propia salvación, diría él, recaería sobre alguien más. Recaería sobre el concepto universal de humanidad, o recaería sobre un concepto comunitario del ser humano, recaería sobre alguna otra persona encargada de nuestra salvación, pero no de nosotros mismos. Para Duns Scotus es muy importante afirmar que el ser humano es responsable de sí mismo, que es responsable de sus propios actos, que es responsable de su propia salvación en sus términos, que es responsable de su propio arrepentimiento, que es responsable de su propio cambio. He hablado entonces de dos temas, la univocidad del ser,
la antropología o la importancia del ser humano como individuo y no como concepto universal. Y hay otro tercer tema que es muy importante en la metafísica de Duns Scotus, que es el tema de la contraposición entre la necesidad y la contingencia, que nos va a introducir a los temas de la lógica y los temas de la ética enseguida. Para Duns Scotus el universo no puede concebirse como un universo completamente necesario. Esto es una discusión que surgió del aristotelismo radical. Para los aristotélicos radicales el universo es completamente necesario. Si pensamos la teoría del aristotelismo radical en términos modernos, podremos decir que para ellos hubo un origen del universo, el Big Bang, y como todas son fuerzas físicas desde el comienzo de los tiempos, todo se trata de fuerzas físicas, entonces nuestros actos son reacciones que ya están determinadas desde el comienzo, y nuestra libertad es puramente ilusoria. Esto también es un tema de discusión en la metafísica y en la ética actuales, especialmente en el terreno de la analítica. Los temas del compatibilismo, el semicompatibilismo, el libertarismo, etc. Para los aristotélicos radicales ni siquiera había origen del universo. El universo era eterno, pero a pesar de ser eterno estaba completamente determinado. Todo ya podía conocerse desde antes. Aristóteles había hablado de los futuros contingentes. Él pone un ejemplo de: si todo está determinado, entonces puedo saber si mañana en esta batalla naval va a ganar el ejército A o el ejército B. Aristóteles deja muy ambigua su respuesta. Precisamente de ahí surge este pensamiento del aristotelismo radical, en donde dice: sí, podremos saber que mañana va a ganar el ejército A, y en efecto va a ganar el ejército A. A lo mejor nosotros no, como seres humanos, porque tenemos un conocimiento limitado, pero Dios lo sabe. Y si Dios lo sabe, entonces va a pasar. Y si yo me voy a salvar, entonces Dios ya lo sabe. Se ve el problema, porque entonces la libertad humana queda inexistente. No tenemos libertad, es ilusoria. Es importante entonces para Duns Scotus ir preparando el tema de la libertad desde la metafísica. Si no tenemos una metafísica que niegue la necesidad del universo, o el universo visto de manera necesitarista, entonces no podremos hablar de que existe libertad. Nosotros como seres naturales que existen en un mundo, inscritos en un mundo que nos mueve también, nos influencia, de cierta manera somos objetos naturales también. Si todos los objetos naturales estuvieran determinados, entonces nosotros también, porque somos objetos naturales. Entonces lo que afirma Duns Scotus es que el universo no es necesario. Es más, ni su existencia es necesaria, ni la creación es necesaria. Él evidentemente lo veía desde el punto de vista teológico, y su argumento sobre todo se va a preocupar por salvaguardar la libertad divina. Dios no estaba necesitado, no estaba obligado a crear el universo. En términos modernos podríamos decir: el universo no tenía necesidad de existir. No tiene necesidad de existir actualmente. Entonces lo que afirma Duns Scotus es que si bien puede hablarse de necesidad en ciertos casos relativos, hay necesidad relativa en los eventos físicos o en nuestra propia libertad, etc., hay un campo muy amplio de contingencia en el mundo. La creación es contingente. Dios decidió, no tiene días, pero un buen día, si lo vemos metafóricamente, un buen día se le ocurrió crear un universo libremente, y lo creó de la manera que a él le pareció mejor. Esto en terreno teológico. Si lo vemos en términos modernos, de nuevo es: el universo no tenía por qué haber sido así. Podía haber sido de otra manera. Podía haber no surgido, o podía estar un planeta más adelante con respecto a otro, podría estar el sistema solar más hacia el núcleo de la Vía Láctea, o más hacia el área exterior, etc. No hay una necesidad en el mundo. Ahora bien, contingencia no es lo mismo que azar,
Porque a muchos les sonará que Sí, defender la existencia de un universo contingente es defender la existencia de un universo azaroso. Y entonces la libertad también corre el mismo peligro, porque entonces no va a ser libertad, sino va a ser puro azar. Contingencia no es azar. Contingencia es un orden de posibilidad inscrito en una necesidad relativa. Posteriormente, cuando hablemos de la física, hablaré de que Duns Scotus introduce ciertos conceptos, elementos modales dentro de la teoría del silogismo, precisamente para argumentar que incluso desde la lógica puede hablarse de posibilidad, sin por ello negar que un silogismo pueda tener una conclusión necesaria. Entonces, en el orden metafísico, en el orden del universo o en el orden cosmológico, podríamos decir que sí hay ciertas necesidades. Si la gravedad funciona de cierta manera, entonces el objeto que esté cerca de cierto planeta va a reaccionar de cierta manera. Esa conclusión es necesaria. Sin embargo, el hecho, es decir, toda la cadena causal que hizo que ese planeta tuviera esta fuerza gravitacional, no es necesaria. No tuvo que haber sido así. Sucedieron ciertas conexiones causales que hicieron que este planeta fuera de esta manera. Ahora bien, evidentemente Duns Scotus no está hablando en estos términos. Yo lo estoy adaptando a qué manera podría servirnos reflexionar en términos escotistas. Entonces, nosotros podríamos decir desde este punto de vista que este planeta no tenía necesidad de haber sido así. Podía haber tenido mayor o menor fuerza gravitacional, sin negar que su masa determina la fuerza gravitacional que tenga. Entonces, podemos hablar de un cierto orden contingente en la realidad objetiva, que es relativo a cierta contingencia. Igualmente en el orden humano, hablaremos más detenidamente de la libertad más adelante, pero nosotros también tenemos ciertas determinaciones que son necesarias de manera relativa. Es decir, yo tengo cierta personalidad que me hace ser iracundo, que me hace ser alegre, o que me hace ser muy pesimista, o que me hace ser muy optimista, etc. Y de cierta manera relativa voy a responder siempre de esa manera. Pero este otro orden de contingencia, que es metafísico, me permite tener cierto rango de posibilidad. No voy a discutir más este tema de la voluntad libre, pero este término o este concepto de la contingencia es muy importante para Duns Scotus. De nuevo, los detractores de Duns Scotus dirán es que este concepto introdujo la noción de un universo caótico, de un universo que entonces ya no puede verse desde el punto de vista teológico, sino que tiene que verse desde el punto de vista científico y hacerse reglas que solo tienen validez relativa, etc. Pues me parece que Duns Scotus no está hablando de eso, ¿no? No está hablando de ninguno de esos temas. Él está preocupándose por un tema eminentemente teológico, que es la libertad de Dios, y de un tema eminentemente ético, que es la libertad humana. De nuevo, necesitamos el concepto de contingencia para dar razón de la existencia de este orden de libertad. Entonces, para resumir esta esfera de la metafísica, hablamos del concepto del ser como un concepto unívoco que nos permite tener acceso a cognitivo a cualquier realidad. Hablamos después del concepto de individuación, lo hablé específicamente en el orden de la antropología, y en tercer lugar el concepto de contingencia. Ahora bien, quiero decir una última parte sobre la contingencia que olvidé mencionar. Para Duns Scotus la contingencia no es diacrónica. No se trata de que mañana vaya a comer ensalada o vaya a comer soya. Y que entonces tengo esas dos alternativas y puedo decidir hacia el futuro. Para Duns Scotus la contingencia es sincrónica.
de cierta manera es una visión que si la adaptamos a nuestro pensamiento contemporáneo, resulta más actual que el de una contingencia diacrónica, una contingencia en el tiempo. Para Duns Scotus no se trata de que la cadena causal se vea en el tiempo, sino que se vea en un solo punto totalmente abstracto, temporal, y que incluso en ese pequeño punto existen diversas posibilidades. Esto influenció posteriormente y muy actualmente la teoría analítica de los universos posibles. Toda esta teoría de los universos posibles surge de esta idea de que en el mismo instante temporal existe una multiplicidad enorme de posibilidades. Podría pasar lo que fuera en este solo punto. Veremos la importancia de eso para la libertad humana. Para la libertad divina, para quedarnos en el mismo tema, es muy importante porque Dios no está en el tiempo. Pero aún así sus decisiones, sus procesos, sus operaciones son contingentes. Necesarias con cierta relatividad, pero contingentes totalmente. Esto era importante precisarlo antes de pasar a otras preguntas, porque una contingencia diacrónica se puede conciliar con el aristotelismo fácilmente. Pero este tipo de contingencia en donde incluso las leyes del universo parece que están sostenidas sobre, entre comillas, un mero azar, no es conciliable con el aristotelismo. Entonces Scoto no está diciendo, también como afirmarán sus detractores de la ortodoxia radical, que entonces él está diciendo que el universo está sin orden. No está diciendo eso, está diciendo que simplemente que las cosas pueden cambiar, que las cosas pueden ser de otra manera. Y para quien le preocupen esos temas, no está diciendo que Dios no ordena el universo. Dios sí ordena el universo. Dios sí se preocupa por su universo, no se aleja de él y lo deja corriendo como una maquinita, sino precisamente por salvaguardar esta unión de Dios con el mundo, es que Duns Scoto insiste mucho en el tema de la libertad de Dios y cómo él se relaciona con el mundo. En otro tema teológico que le interesa mucho a Duns Scoto y que precisamente se asienta sobre este tema de la contingencia y la existencia de los milagros. En cierto lugar, Duns Scoto nos va a decir, en las ciencias naturales, él lo dice así textualmente, en las ciencias naturales existen ciertas reglas y de repente esas reglas se rompen, por ejemplo con los milagros. Pero eso no quiere decir que la regla no sirva. Eso no quiere decir que esta ley física o ley... Él habla del movimiento de los cuerpos celestes. Si un cuerpo celeste de repente se mueve hacia otro lugar, que para nosotros sabemos que sería el desastre de todo el sistema solar, si de repente se mueve hacia otro lugar, entonces Scoto decía, bueno, eso no obsta para romper la ley. Te fijas entonces cómo él está sentando sobre cierta necesidad relativa, la existencia de ciertas leyes conectadas con la providencia divina, pero también está afirmando que ciertas cosas simplemente suceden, simplemente pasan de cierta manera, son explicables evidentemente, pero no tienen ninguna necesidad causal. Era muy importante precisar eso antes de pasar a lo siguiente, pero bueno, nos quedamos con esos tres conceptos. Okay. Vamos con una cuarta pregunta que sería sobre la lógica de Scoto. Es el desarrollo natural de toda esta exposición que estamos viendo. Evidentemente sería mejor si estudiamos directamente a Duns Scoto, empezar por la lógica y después seguir con los demás temas, pero en orden expositivo queda muy bien porque todos estos temas que hemos estado viendo, la intuición, la univocidad del ser, la contingencia, la individuación, se explican desde la lógica. Nos parecen más cercanos estos temas que un tema de lógica dura. Por eso no voy a hablar evidentemente de la lógica de Duns Scoto, porque es una lógica muy, muy amplia y muy diferente a la lógica aristotélico-tomista, que es a la que estamos acostumbrados. Me voy a centrar solo en dos cosas. Uno, en
su uso de los argumentos modales. Ujú. Y dos, dejar en claro que no es nominalista. Como Sí, sí, Ockham. Sí, exacto. Pero ya veremos más adelante eso. Con respecto a los argumentos modales, o lo que después se llamará lógica modal, no es el primero que usa este tipo de conectores modales dentro de la teoría del silogismo. No es el primero. Pero sí es el primero que desarrolla una teoría completa de una lógica vista desde la modalidad. Modalidad significa que las proposiciones de un silogismo no son absolutas. Es decir, no se dice el hombre es racional. Eso, diría Duns Scotus, ya tiene un modo que no está expresado, pero ya lo tiene, que es el modo de la necesidad. Es necesario que el hombre sea racional, porque si no, no es hombre. Y ahí podemos armar el argumento. Pero lo que introduce Duns Scotus es una teoría completa del otro elemento modal, que es la probabilidad, o mejor dicho en términos más aristotélicos, la posibilidad. Es posible que el hombre sea racional. Y esto cambia por completo todo su panorama filosófico. Mientras que para el aristotelismo radical no existían estos modos, sino solo el modo de la necesidad. Entonces la conexión entre dos proposiciones y su conclusión era necesaria. Es decir, Sócrates es hombre, el hombre es racional, por lo tanto Sócrates es racional. Y no cabe más discusión. Para Duns Scotus este tipo de argumentos son válidos, pero no producen mucho conocimiento. Para Duns Scotus es necesario entonces agregar la modalidad de posibilidad, para poder hablar de muchas cosas. En primer lugar, podremos hablar de la realidad física. Podremos hacer silogismos sobre la realidad física basándonos en modalidad. Por ejemplo, el sol sale mañana. Duns Scotus diría, el sol sale mañana no es una necesidad. Es posible que el sol salga mañana. Y de ahí podemos empezar a añadir conocimiento, porque ¿cuál es la otra posibilidad? Y cómo explicar esa posibilidad y esa imposibilidad, o esa no posibilidad. Otra cosa que se va a extraer, precisamente ahorita mencioné posibilidad, imposibilidad y no posibilidad, es que Duns Scotus va a manejar una lógica de 3 elementos. No una lógica bipartita, es decir, de falso verdadero. Él va a manejar una lógica de verdadero, probable y falso. Es decir, de necesario, probable y no probable. Y este no probable también puede ser improbable. Esto es muy útil, porque la necesidad también debe entenderse no solo como necesidad fáctica, necesidad de lo que sucede, sino necesidad de lo que no puede suceder. Esto es importante porque el universo, como ya lo planteé anteriormente, la cosmología de Duns Scotus no es una cosmología caótica. Hay muchas posibilidades, pero también están cerradas muchas otras. Hay imposibilidades y hay necesidades. Pero está este campo medio de la posibilidad. Entonces, ¿cómo podemos conocer un mundo que es contingente si nuestra única herramienta lógica es la necesidad? Si nuestra única herramienta lógica es el verbo ser, así, solito. Esto es muy importante para Scotus, porque toda esta discusión que ya mencioné sobre la contingencia, sobre la univocidad del ser, etc., juega un papel importante. Más bien la lógica juega un papel importante en todos estos temas. Y surgen de argumentaciones que siguen este modelo de lógica tripartita. Para Duns Scotus, entonces, como hemos visto, es muy importante negar la absoluta necesidad del universo, incluso nuestro modo de acceder a él, que es la epistemología, pero también nuestro modo de pensarlo. Es en la lógica. La lógica no puede ser necesitarista. Si la lógica es necesitarista, entonces, pues todo el universo, todo el conocimiento del universo, todos los enunciados que podríamos decir del universo, diciéndolo de manera contemporánea,
todos los enunciados que podemos enunciar del estado de cosas serían tautológicos. Serían totalmente tautológicos. Entonces Scott introduce estos elementos para darle más contenido a la lógica, o para permitir que la lógica pueda hablar de contenido real y no quedarse inmersa solamente en tautologías que no nos dicen nada del mundo. Este es el primer elemento importante. El segundo elemento importante es despejar esta imagen de Duns Scotus como protonominalista, como nominalista. Si la intención de armar la lógica modal es conocer el mundo, y si nuestro modo de acceso al mundo es abstracto, entonces ¿de dónde sacan que es nominalista? ¿De dónde sacan nominalismo? Para el que no esté enterado del tema, es esta teoría que dice que cuando decimos una palabra, por ejemplo, hombre, estamos diciendo una nada. No estamos hablando de ningún concepto universal. Es decir, lo único que existe realmente, como para Guillermo de Ockham, que en sí es nominalista, son los individuos, las cosas individuales. Y de ahí podemos sacar cosas que después vamos a llamar conceptos universales, pero que en realidad no son realmente universales. Duns Scotus no va a afirmar eso. Para Duns Scotus los conceptos universales son importantes. Pero digamos, la manera de puentear esta universalidad con la individualidad es a través de la modalidad. Entonces, para Duns Scotus la lógica es de proposiciones, no es una lógica que se quede en el concepto solamente. Y es una lógica además que nos permite hablar del mundo. Es una lógica realista, es una epistemología realista, moderada, en el sentido de que no nos está diciendo que todo este aparato cognoscitivo nos lo esté dando la realidad. Nosotros lo armamos, nosotros lo construimos, etc. Entonces, pues ahí están los dos elementos, la modalidad, y Duns Scotus no es protonominalista ni nominalista. Lo que alguien haga de la teoría de alguien más es el problema de la segunda persona, no del autor original. Y quiero añadir finalmente una nota de la importancia de la lógica modal en la historia de la lógica. Sin Duns Scotus no hubiera habido lógica modal, o lógicas no tradicionales, no aristotélicas. No habría lógicas de este tipo. Él abrió la posibilidad de que en la escuela franciscana o en otras escuelas en lo que ahora conocemos como Reino Unido se discutieran estos diversos modos en que podía concebirse la lógica. Es muy importante esta teoría además en la escuela analítica de lógica modal de Finlandia. El autor más importante se llama Simo Knutila, y la mayoría de sus libros tienen que ver con este desarrollo de la lógica que hizo Scotus, y su propia teoría contemporánea de lógica modal surge a partir de la lectura de Duns Scotus. Entonces, pues ahí tenemos otro representante de rastros de escotismo en nuestros tiempos. Bueno, una quinta pregunta sería hablar de su ética. Todos estos elementos de los que hemos hablado se integran en la ética. Para su ética es muy importante el razonamiento modal, es muy importante concebir al ser humano como un individuo, es muy importante afirmar que el universo es contingente. Precisamente por eso voy a hablar de tres temas distintos de la ética. El primero es la libertad, el segundo es la razón práctica o la ética como ciencia, y el tercero son algunos elementos políticos que están contenidos en su obra. Con respecto a la libertad, pues ya me adelanté un poco en la pregunta sobre la metafísica, el tema de la libertad. Pero ahora hablemos del tema de la libertad, o del concepto de libertad como facultad en su relación con el intelecto. Para los aristotélicos radicales, en contraste con Duns Scotus,
y en la percepción de que del tiempo se tenía, que en ese tiempo se tenía de la teoría atomista, se pensaba que estos autores decían que la facultad humana que realmente expresa la libertad es el intelecto. El problema es que si la facultad humana que realmente es libre es el intelecto, y además partimos de una lógica necesitarista y de un universo necesitarista, entonces la libertad no tiene existencia. Eso es una simple conclusión de silogismos prácticos. Por eso es importante para Duns Scotus y para la tradición de su tiempo argumentar que la relación entre voluntad e intelecto tiene que invertirse. El intelecto ya no está en primer lugar y la voluntad abajo, sino que la voluntad está arriba y el intelecto abajo. Hay una relación mutua entre ambas facultades, pero la voluntad siempre va a estar en primer lugar. ¿Por qué? Porque es posible que por voluntad decidan no conocer algo. Simplemente por eso decida que tengo dos proposiciones y no hacer la conclusión. Así, simplemente por eso. Para estas otras teorías que realmente afirmaban eso, ahorita nos parece tal vez muy ingenuo afirmar algo así, pero los aristotélicos radicales lo armaban de esa manera. Es su argumento moral. Decían, si tenemos dos proposiciones prácticas, pues entonces la conclusión es necesaria. Y tengo que saber qué hacer. Es necesario que tengo que saber qué hacer. Ok, tengo hambre. El hambre me lo quita la comida. Entonces tengo que comer. Muy bien. Ahí nadie discute. Sí. Pero Scoto dirá, es posible, por ejemplo, para un fraile, un monje, decir, no quiero comer, quiero ayunar. ¿Quién está haciendo esa decisión? ¿Quién está tomando esa decisión? Pues al parecer, me estoy saltando mucha argumentación, evidentemente, claro, para fines expositivos, pero él dirá, pues no es el intelecto, es la voluntad. La voluntad está tomando la decisión. El intelecto provee los elementos a partir de los cuales la voluntad puede tomar una decisión. En ese sentido, Duns Scotus no es voluntarista o voluntarista extremo. En todo caso, como se le nombra en todos los manuales de historia de la filosofía, se dice que es voluntarista. Un voluntarista dice que la voluntad puede hacer lo que se le antoje, sin necesidad del concurso del intelecto, sin necesidad de que conozca lo que está enfrente de él, puede tomar cualquier decisión. Para Duns Scotus no, el intelecto tiene que proveer los elementos a partir de los cuales la voluntad puede decidir. Ahora vemos cómo esto es muy, muy importante incluso para la discusión ética actual. La voluntad realmente es libre o no. La discusión contemporánea es la discusión entre libertaristas, compatibilistas, incompatibilistas y algunos otros que podríamos denominar necesitaristas, que niegan la existencia de la libertad. Existen actualmente pensadores que niegan la existencia de la libertad. No es un tema acabado. Pero bueno, podemos pensar el tema de esta manera desde el punto de vista escotista. Para Duns Scotus se trata entonces de legitimar el uso de la voluntad como facultad que decide. Ahora bien, vimos en la cosmología o en la metafísica que el universo no es completamente contingente, no es azaroso. Hay una necesidad relativa. También en la ética hay una necesidad relativa. No me enfrento a un problema práctico y puedo tomar la decisión que sea, como en una decisión política. Por ejemplo, me defiendo de este agresor externo o diálogo con él. En ese caso, que evidentemente no es un argumento de Duns Scotus mismo, pero podemos tomarlo como ejemplo, es un caso práctico. Podemos hacer una reflexión práctica sobre él. Estas teorías necesitaristas nos dirían que sea lo que sea que decidamos ya estaba desde antes.
Y una teoría excesivamente intelectual, como la de los aristotélicos radicales, nos diría, pues voy a juntar todos los enunciados que pueda sacar de este dato, y esos mismos enunciados me van a dar el resultado. Es decir, voy a saber qué hacer de acuerdo a una fórmula. Y la verdad es que sabemos que no es así, ni en nuestra vida personal, ni en la vida política. No es así. Parece que no podemos encontrar respuestas formulaicas a nuestros problemas prácticos. Para Duns Scotus eso significa que el intelecto puede extraer enunciados de una situación práctica, pero no puede alcanzar conclusiones necesarias. Para él, una conclusión necesaria en un silogismo práctico significaría que la voluntad estaría obligada a aceptar esa conclusión. Sea porque su verdad es evidente o tiene tanta obviedad la respuesta que entonces cualquier otra decisión sería tonta. Scotus nos dice que no, es que en estos silogismos prácticos podremos encontrar muchísimas posibilidades distintas. Incluso dentro del intelecto mismo podremos encontrar muchas posibilidades distintas. Sea porque no conozcamos bien un concepto, sea porque quepa la posibilidad de ponerle un modo a alguna proposición práctica, y entonces la conclusión queda abierta, queda como posibilidad. Nos dice Duns Scotus, entonces la decisión la toma otra facultad, que es la voluntad. Estas dos facultades están sumamente unidas. Él no está diciendo que sean dos realidades dentro de la mente humana, no está haciendo un dualismo, no está estableciendo un dualismo. Para él son dos aspectos de la misma mente o de la misma alma, en sus términos. Es la misma mente, pero si lo vemos desde un aspecto es intelecto, si lo vemos desde otro aspecto es voluntad. Pero desde este aspecto de puros conceptos, de pura lógica, de puro armazón de argumentos, no podríamos encontrar o no podemos dar razón de por qué tomamos las decisiones que tomamos y de por qué además nos equivocamos, que esto es muy, muy, muy importante. Para los aristotélicos radicales, como para Sócrates, el error o la maldad era fruto de la ignorancia. Y entonces, si conocías las proposiciones correctas y hacías la conclusión correcta, no te quedaba de otra más que ser bueno. No había de otra. El conocimiento orienta tu acción para ellos. Para Duns Scotus la cosa está diferente. Esto no lo dice Duns Scotus, pero lo podremos decir nosotros. Y nosotros conocemos muchos sabios que saben muchísimas cosas y que aún así cometen errores en su vida, o que no podríamos decir que son que llevan una vida moralmente buena. Para Duns Scotus entonces es necesario distinguir estos dos órdenes de intelecto y voluntad para dar razón de eso. Para dar razón además no solo del error. Y es muy, muy curioso además, para antes de pasar a lo siguiente, que entonces para Duns Scotus el mal humano en realidad sí es producto de la libertad. No es producto inmediato de un pecado original, que sí lo es, en materia teológica sí lo es, pero en materia filosófica el mal que tú cometes es tuyo. El error que tú cometiste es tuyo. Tú eres responsable de ese error. Él va a usar una palabra latina que se parece mucho a una palabra española, pero no tiene el mismo significado, que es culpa. En latín culpa no significa lo mismo que culpa en español. Culpa en latín es responsabilidad. Y nos va a decir textualmente, cada voluntad tiene la culpa de sus acciones, tiene la responsabilidad de sus propias acciones. Ahora, con respecto al otro tema que iba a discutir, no solo discute este tema para dar razón de las cosas malas, sino también de las cosas buenas. Scotus nos va a decir, bueno, si suponemos que el conocimiento nos va a hacer buenos, si solo el conocimiento nos va a hacer buenos, entonces, ¿qué mérito tendría
ser bueno. Ujú. Porque siempre, si eres sabio, entonces No estudia. siempre vas a ser bueno. Sí, sí. No vas a tener ningún error, ningún pecado. Que además, otra palabra latina que en español no significa lo mismo, pecado significa error, no necesariamente pecado en sentido teológico. No habría posibilidad de pecar, de equivocarse. Y entonces tampoco habría posibilidad de que tú fueras responsable de tus actos buenos. No cabría la posibilidad de que fueras elogiado por tus actos, de que fueras reconocido por tus actos buenos y en tus actos buenos. Entonces Coto nos dice que es necesario entonces estos dos órdenes, distinguir estos dos órdenes de libertad y voluntad y poner a la voluntad arriba, porque cuando tú decides hacer algo, bueno o malo, tú te ves en esa acción, tú estás en esa acción. Ahora bien, esto tampoco, como ya he dicho muchas veces con otros temas, no hay que confundirse con temas semejantes de filosofías posteriores, como en este caso la teoría de la acción hegeliana. El sujeto se ve a sí mismo en sus actos, no se trata de la misma teoría, pero sí se trata de insistir en el tema de la responsabilidad. A Duns Scoto le importa ese tema en el plano teológico evidentemente para decir que el pecado es tuyo. No le puedes echar la culpa a alguien más o a Dios porque pecaste, pero tampoco puedes decir que eres bueno solo por mérito sobrenatural, por iluminación divina. También eres bueno por ti. También tus actos son buenos porque tú los hiciste buenos. Entonces Scoto sí tiene una teoría del mérito sobrenatural, evidentemente, y una teoría de la predestinación, como todos los teólogos de su tiempo, pero está armada de una manera diferente. Él nos va a decir, incluso el mérito sobrenatural se tiene que aceptar. Si de repente te llega el mérito sobrenatural de la gracia y te vale, pues te valió. No va a tener ningún efecto necesario en ti. Y Dios no te va a considerar bueno porque te dio su gracia sobrenatural, si no actuaste en consecuencia. Pues entonces, este es el primer tema, la relación entre voluntad e intelecto, y cómo la libertad se pone como la operación más alta del ser humano realmente. Porque incluso en términos teológicos, si recordamos, Tomás de Aquino nos dice, cuando nosotros estemos en el paraíso, el deleite más grande va a ser conocer a Dios. Y Duns Scoto nos dice, no, el deleite más grande va a ser amar a Dios. El deleite más grande es algo que tiene que ver con la voluntad, no con el intelecto. Los actos buenos, los actos meritorios, los actos que te construyen como una persona buena, no son necesarios. Están en un reino de posibilidades. Si afirmamos junto con el aristotelismo radical o con estas teorías modernas que niegan la existencia de la libertad, entonces, ¿cuál sería el objetivo de hacer juicios morales sobre una persona o sobre un grupo, o sobre políticos, sobre el orden económico? No habría la posibilidad. Simplemente no habría posibilidad de cuestionar. Y es precisamente el paso al segundo tema. Hablamos de libertad, ahora hablamos de razón práctica o de la ética como ciencia, para hablar ahora de el rol que tiene el intelecto. Para Duns Scoto, lo que nosotros llamaríamos ética o teoría moral es una ciencia. Pero ahora bien, así como en la medicina, los doctores no son doctores por saber de medicina, sino por curar, así la ciencia ética está por un lado, es universal, nos puede dar guías generales o realmente universales sobre nuestros actos. Es una ciencia en ese sentido, como la ciencia de la política, como la ciencia social, nos puede dar razón de situaciones prácticas. Pero así como el médico que solamente haya leído libros y no haya visto casos reales, no puede llegar directamente con una persona y curarla, es más, le va a causar un mal. Así también aquel que tenga toda esta sabiduría
no va a poder aplicarla en la vida real si no tiene una virtud, que es la virtud de la prudencia. La virtud de la prudencia une estos enunciados universales de la ciencia práctica a los casos individuales. Aquí podemos ver la conexión de universalidad e individualidad de que hemos estado hablando a lo largo de toda esta entrevista. Eso es muy importante para Escoto, porque de nuevo no se trata de saber a ciencia cierta qué hacer. A fin de cuentas, tu voluntad va a tomar una decisión que a lo mejor no tiene nada que ver con esa ciencia práctica que tengas, con esa experiencia de vida que tengas. Puedes tomar decisiones completamente distintas. Él lo pone en el caso de un pecador empedernido. Un pecador empedernido puede tener la libertad de cambiar. No es eso en lo que se apoya, por ejemplo, nuestra moderna concepción del derecho penal o del castigo. Es la posibilidad del cambio, la posibilidad de la reforma. En este caso, don Escoto nos está diciendo, es posible que el ser humano se reforme para bien o para mal. Porque para don Escoto, esta ciencia práctica, que es una ciencia moral, no orienta necesariamente hacia el bien, ni necesariamente hacia el mal. La moralidad para don Escoto es un concepto que se separa de esa orientación hacia el bien o hacia el mal. Es una teoría general de la acción, es una teoría general de nuestra reflexión práctica. Aquello que determina si algo es bueno o malo es el momento de la decisión, no lo que estaba previamente. Evidentemente podríamos considerar que hay objetos que ya son malos de por sí, como el homicidio, etc. Pero incluso el homicidio, nos dirá don Escoto, en ciertos ámbitos se puede justificar. Como en una teoría de la guerra justa, o digamos en un derecho penal donde exista la pena de muerte, podría justificarse, pero esta justificación no es intelectual, es de voluntad. Aquí hay otro tema que solamente voy a mencionar muy cortamente. Para don Escoto prácticamente no existe ley natural. Sí existen dos sentidos, divide dos sentidos lógicos de la ley natural. Aquella que es ley natural estrictamente hablando y aquella que es ley natural por extensión. La ley natural estrictamente hablando solo tiene que ver con Dios, porque es el único ser necesario. Entonces la única norma de ley natural que existe es: no odiarás a Dios. Ni siquiera tiene la forma de amarás a Dios, sino simplemente no odiarás a Dios. Y todos los demás digamos mandamientos del decálogo: no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, etc., están abiertos a un reino de posibilidad. No es necesario que una acción que cumpla con el precepto de honrar a tu padre y a tu madre sea buena. Tampoco se da el caso de que ir en contra de ese principio del decálogo sea inmediatamente malo. Es decir, honrarás a tu padre y a tu madre significa tomar este precepto de, entre comillas, ley natural o ley natural extendida y verlo desde toda la circunstancia en la que estás inscrito. Si honrar a tu padre y a tu madre significa cometer homicidio, significa cometer delitos, significa, por ejemplo, tus padres, no los tuyos, pero los de alguien más. Tus padres, ¿y te recordé algo? Voy ahorita a la cárcel. Tus padres son delincuentes y una interpretación ingenua del precepto honrarás a tu padre y a tu madre sería ayudarlos con su trabajo, ¿no? Para don Escoto esto no es así, es decir, tu libertad te da la posibilidad de ir en contra del precepto. El precepto no norma universalmente este precepto de la ley natural. Por lo tanto, esto deja un campo muy abierto a la reflexión práctica humana de derecho positivo. Y este es el tercer tema que quiero llegar, al tema político. Si en nuestra vida individual somos libres de tomar decisiones porque no tenemos el conocimiento total
la realidad, y aunque tuviéramos ese conocimiento total de la realidad, como el universo es contingente, entonces no sabemos qué va a pasar. Entonces tampoco en política. Entonces Scott tiene unas reflexiones políticas muy pequeñas, no tiene tratados como Tomás de Aquino sobre la ley, son reflexiones muy dispersas, pero lo que nos dejan ver es que para Duns Scotus el ser humano no está por ley natural orientado hacia la vida política. El ser humano, hasta donde puede llamarse ley natural, está orientado hacia una vida comunitaria. La vida de la familia, la vida social, pero sin el elemento gubernamental. Y cabe a la libertad humana decidir si quiere organizarse políticamente, es decir, gubernamentalmente, o no. Para Duns Scotus lo político significa lo gubernamental. Aquel campo de lo político en términos contemporáneos que nosotros llamaríamos la forma en que nos normamos, la forma en que nos relacionamos, queda en el ámbito de lo social. Ahora bien, precisamente por esto Duns Scotus presenta una prototeoría del contrato social, que no es realmente un contrato social de la misma manera que lo es para Rousseau, o que lo es de cierta manera para Hobbes. No es el mismo tipo de contrato social, simplemente porque para Duns Scotus, cuando él habla sobre la realización de este contrato, él no lo llama contrato, por cierto, pero es la manera más fácil de exponerlo. No son los individuos aislados los que realizan este contrato, son comunidades. La comunidad es de cierta manera aquella que toma las decisiones, no los individuos aislados. Las comunidades pueden organizarse como se les antoje, siempre y cuando, para Duns Scotus, cumplan con el precepto de no odiarás a Dios. Fuera de eso, su organización social y su futura o probable organización política está totalmente abierta a ellos. Él nos va a decir, estas comunidades pueden reunirse y, si es posible, llevarse bien. Si no es posible que se lleven bien, entonces pueden acordar poner a alguien a normar por encima de ellos, ya sea a una persona o ya sea a una comunidad. Él toma el ejemplo de las 12 tribus de Israel. Puede ser un rey o puede ser una comunidad como los levitas, es decir, un grupo dedicado a esa tarea. O bien, diciéndole de manera un poco más moderna, no una comunidad consanguínea, sino una comunidad de consejeros. Ahora bien, a Duns Scotus entonces ni la monarquía ni cualquier otra forma de organización social es la mejor. Él jamás menciona que ninguna forma de organización social sea la óptima. Está abierto a la posibilidad. Las comunidades tienen que realizar actos de prudencia, es decir, juicios prudenciales, para saber qué es lo que les conviene. Y ellos tomarán la decisión de qué es lo que les conviene. Para poner un ejemplo sobre algo que lo pone además en contraste con Tomás de Aquino. Para Tomás de Aquino, la propiedad privada es de derecho natural. Es decir, es algo que puede fundamentarse en el derecho natural. Para Duns Scotus no. Pero tampoco la propiedad comunitaria. Él nos dice, la sociedad o la organización económica que realicen estas comunidades compete a ellos. Si su propiedad va a ser comunitaria, su propiedad va a ser individual, o algo que digamos ya no existe en el discurso del derecho actual, hasta donde yo sé, seguro si me equivoco no es mi culpa, no sé de derecho mucho, pero puede ser estos dos o puede ser el simple uso fructo, pero no tener dominio sobre las cosas, no tener propiedad sobre las cosas. Esto nace de un problemas que tuvo la orden franciscana para legitimar su carencia de derecho de propiedad. Pero esto también sirve para decirnos que
Y toda esta reflexión política nos sirve para decirnos en términos más modernos y en términos que rescata Hannah Arendt, que las comunidades tienen la posibilidad, el derecho legítimo, de organizarse de la manera que les parezca más adecuada. De tal manera que no puede recurrirse a argumentos que interrumpen todo diálogo, como el argumento de la ley natural. Para Duns Scotus, el argumento de la ley natural rompe toda posibilidad de argumentación. Sí. Acabamos de ver en la lógica, él no acepta que toda la lógica sea necesitarista. Si ponemos una norma de ley natural, pues va a ser necesitarista en cualquier caso. Y Duns Scotus nos dice que no. Entonces deja este reino de posibilidad abierto. Entonces ya hablamos de sus tres temas: la libertad, la ética como ciencia universal, que además después tiene que adaptarse en el juicio práctico y en la voluntad hacia la realidad efectiva. Y el tercer elemento, que es los elementos políticos que están contenidos en los escritos de Duns Scotus. Por último, quisiera preguntarte cuáles serían sus obras principales y qué le podrías recomendar a la gente respecto a ellas, si les interesa acercarse. Ok, primero las obras que podrían servir para introducirse a Duns Scotus, porque el asunto es más fácil en ese ámbito. Sí. En español no existen muy buenas obras introductorias. Existe una que aquí la tengo anotada, ya la he leído, pero no es muy buena. Juan Duns Scotus, Iniciación a su pensamiento filosófico teológico, de José Antonio Merino. Es de la BAC. No es muy buena, sobre todo porque, de nuevo, como dije al principio, agarra a Duns Scotus como hombre de paja y termina hablando de Heidegger en lugar de hablar de Duns Scotus mismo. Entonces no es muy buena esa obra como introducción, pero si es lo único que hay, pues ni modo. Para los que leen inglés, hay una obra de Mary Beth Ingham, que ya había comentado, una gran escotista. Hay una obra para personas que no tienen mucha formación filosófica, que se llama Scotus for Dunces. Si no, de paso la referencia y la pones en el comentario del video. Sí. En español es Scotus para tontos. Por cierto, la palabra dunce en inglés, que significa tonto, viene de Duns Scotus. Y de la recepción negativa de Duns Scotus en Inglaterra. Está muy propio. Y los escotistas nos gusta decirnos dunce. Pero bueno, y otra obra más especializada de la misma autora, que es Duns Scotus, An Introduction to His Philosophical Thought. No te paso la referencia bien. Esa obra es más amplia, es un poquito más especializada, pero es accesible para cualquier persona con una formación filosófica, digamos, decente. Ahora, con respecto a sus obras, pues él escribió muchísimo, pero él no escribió realmente obras para publicarse. Solamente tiene una que sí se escribió para publicarse, y es la obra que se puede conseguir en todos lados, hasta en internet, de Primo Principio, o sobre el primer principio. Esa obra se puede conseguir en todos lados. Ahí trata sobre su demostración de la existencia de Dios, utilizando su lógica modal. Habla un poquito sobre su epistemología, sobre lo que ya hablamos, abstracción, intuición, etc. Pero no pasa de ese tema, es el tema central de esa obra. Y la mayoría de la gente tiene la idea de Duns Scotus. La idea que tiene Duns Scotus viene de esa pequeña obrita, es muy pequeña. Pero aparte de eso no escribió otras obras. Lo que tenemos no era para publicarse. Tenemos una obra que se llama Lectura, otro que se llama Ordinatio y otro que se llama Reportatio. La lectura son precisamente lecturas o clases que él dio en Oxford y en París. Son notas de él, pero son notas, no es un libro escrito para publicarse. Por lo tanto, vamos a encontrar que algunos argumentos están cortados. Él se pone notitas a sí mismo y dice, regrésate acá,
o bien proposición 1, proposición 2, etc. O sea, son notas para él. Sí, 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 sí. Después la Ordinatio, que es una obra que él más o menos preparó para publicarse. Una Ordinatio es un género literario en la filosofía medieval, que es una obra que se está preparando para publicarse, pero quedó incompleta también, por su muerte temprana. Y la tercera obra es la Reportatio, que es una obra que escribió en París, o más que escribió entre comillas porque son notas de sus alumnos. Y bueno, todas estas 4 obras son como obras paralelas, no que se hayan escrito al mismo tiempo, sino que siguen un mismo orden, están sistematizadas de la misma manera, siguen el orden de un comentario medieval muy famoso, que es el comentario sobre las sentencias. Pero bueno, para el que no conozca el comentario sobre las sentencias, es más o menos el orden que sigue la Suma Teológica de Tomás de Aquino, es decir, de Dios, después al hombre, a la creación y después a los sacramentos. Más o menos sigue ese orden. Son 4 libros, igual que la Suma Teológica, cada uno de estas 3 obras, y están divididos en distinciones. Ahora, el problema con estas obras y con otras obras, tiene comentarios a la lógica de Aristóteles, tiene comentarios a la metafísica, etc. Es que no son fácilmente conseguibles. La edición crítica de estas obras solo la editan en Milán, y los tomos son bastante caros, van desde un precio moderado, que son 50 euros, hasta 300, 400 euros por tomo, por librito. Entonces es bastante caro, estamos hablando de cerca de 40 libros, entonces sí, la obra es extensísima, carísima y difícil de conseguir. Todavía no termina de hacerse, por cierto, el proyecto de las obras críticas, que empezó en 1920 y todavía sigue haciéndose. Los comentarios filosóficos a Aristóteles se pueden conseguir en Estados Unidos. También son un poco caros, pero son más accesibles. Y fuera de eso, en internet andan volando la edición de obras completas el editor se llamaba Wadding, del siglo XVI, y hay una reedición del siglo XIX que se llama la edición de Vives, pero estas obras no son críticas, tienen anotaciones u obras completas que ni siquiera son de Duns Scotus. Se ha demostrado que no son de Duns Scotus. Entonces estas obras son confiables hasta cierto, para el especialista, ¿no? Para quien además está en latín, entonces si las vas a leer, pues es que sabes algo de eso, ¿no? Traducciones hay en español, de la BAC. Ya no se puede comprar, pero está en bibliotecas como como la UNAM. Es la traducción de todas las cuestiones codivetales de Duns Scotus. Las cuestiones codivetales son debates públicos que se hacían sobre cualquier pregunta, por eso codivetal, la que sea. Sobre cualquier pregunta que le hicieran en el momento para probarlo, a ver si era tan bueno. Esa está traducida al español por la BAC completa, las cuestiones codivetales. Y también hay otra traducción de la BAC, que son las primeras 3 distinciones del primer libro de la Ordinatio. Tampoco es muy conseguible para comprarse, pero ha de andar por ahí por algunas bibliotecas. En inglés hay algunas traducciones no publicadas. Ya te paso también los links para que las pongas, que realizó el Dr. Peter Simpson, me parece que es de la Universidad de Nueva York. Creí que era de Springfield. No. Y bueno, no están publicadas, pero las tienen en su sitio de internet. Están accesibles para todo el público. Tampoco es muy confiable porque no nos habla sobre su metodología. Pero bueno, es una guía para quien le interese el tema, y quien lee inglés, ahí está. También hay traducciones francesas, traducciones alemanas, pero me parece que lo más accesible es eso. Pues muchas gracias, pues eso es todo. Quien haya tenido la paciencia de ver todo este video se va a llevar 2 camisetas con la cara de Duns Scotus y de Diego. Y el y el Doris.